bienvenidos a un estudio más de nuestra iglesia Camino, Verdad y Vida en Buckeye, Arizona. Y les agradezco a todos su presencia hoy escuchando estos estudios bíblicos que nosotros hacemos para maestros, pastores y aspirantes a maestría en la iglesia cristiana. Mi nombre es Héctor Supisi y soy el pastor de la iglesia Camino, Verdad y Vida aquí en Arizona. El tema que vamos a hablar hoy es un tema controversial, es algo que no se escucha muy seguido, a no ser que se escuche de una manera ruda o parcial. Y la pregunta que vamos a contestar hoy es: ¿puede un homosexual ser salvo? Y contestar la pregunta es cómo se puede desarrollar el tema sobre la homosexualidad y la cristianidad. Esta es una pregunta que no es difícil de contestar bíblicamente, pero una vez que entramos en profundidad en la Biblia, nos vamos a dar cuenta, viendo ciertos ejemplos, que no es algo tan simple de contestar. Primeramente porque es un tema controversial, está partido justo al medio, donde hay personas dentro de la iglesia que tienen autoridad de enseñanza o pastorados que están 100% de un lado de esta moneda o del otro. Entonces, lo que quiero hacer con este estudio es pedirles que tengan una mente abierta durante el estudio. Este es uno de esos estudios donde se tiene que escuchar de principio a fin. Es uno de esos temas donde si a la mitad del estudio escuchó algo controversial y apagó su dispositivo y no quiere escuchar más, no va a tener la oportunidad de ver el 100% de la opinión que le estamos tratando de demostrar bíblicamente. Esto no es mi opinión necesariamente, aunque sí es mi opinión porque estoy de acuerdo con la Biblia y lo que la Biblia dice, pero quiero que vean la opinión bíblica sobre este tema, ¿ok? Mantengan una mente abierta, sigan el estudio hasta el final. Vamos a hablar de David y de Salomón, en particular su hijo, para darle algunos ejemplos sobre unos patrones de vida que se ven en la Biblia. Quiero empezar con ustedes en la primera de Samuel, en el capítulo 25. Vamos a leer del versículo 1 al 39. No vamos a leer ahora porque se hace largo. A ustedes lo pueden leer todo, pero me voy a concentrar en la última parte. Les voy a explicar del 1 hasta el 39 qué pasa. David, me imagino que ustedes, como les digo siempre, ya están avanzados en la parte básica de los estudios bíblicos. No voy a entrar en sumo detalle con esta historia, pero hay una persona que se llama Nabal, que tiene una esposa que se llama Abigail, y Nabal es un hombre considerado insensato o tonto, es en sí lo que su nombre significa. Y él tenía unos sirvientes que durante un cierto tiempo estuvieron en una zona dentro del país que era vigilada por David y sus hombres. Durante este tiempo David se encargó de que los sirvientes de Nabal estuvieran cuidados sin problemas y que nadie los molestara, sin ninguna otra razón de ser amigable con estas personas. Ahora David, perseguido por Saúl, está en necesidad y llega a la tierra de Nabal y envía a él una delegación de personas a saludar a Nabal, a decirle: yo soy el que cuidé a tus personas, a tus empleados mientras estuvieron en mi tierra, y te pido que me des cualquier cosa que tengas porque estamos en necesidad. Esto es lo que pasa, y Nabal básicamente echa todo eso a un lado y dice: ¿quién es este David? Yo no lo conozco, el hijo de Jesse, ¿a mí qué? Yo no le pedí que me ayude y punto, bye. Y manda a sus empleados otra vez para atrás a la delegación de David con ese mensaje. David le dice a su gente: pónganse todos sus espadas, vamos a lidiar con este tipo de una vez por todas, y salen todos para allá. Lo que pasa es la esposa de Nabal, Abigail, decide que hay que darle a David lo que está pidiendo para salvar la vida de su esposo y de sus hombres, porque David venía decidido a matarlos. Entonces ella manda una delegación de personas delante de ella con regalos para David y comida, y lo encuentra a mitad de camino, y cuando llega a mitad de camino se tira al suelo y le dice, le pide una disculpa: perdone que mi esposo es tan tonto, aquí tenemos unos regalos para usted, gracias por cuidar de nuestra familia. Entonces David frena su enojo contra Nabal y lo deja ir, y le dice a Abigail: qué bueno que viniste, porque si no hubiera matado a todos los hombres existentes en tu pueblo. Entonces
esto es lo que pasa después de eso, en el versículo 39. Cuando David se enteró que Nabal había muerto, porque la esposa de Nabal viene y le explica que David venía a matarlos a todos y a Nabal le da un ataque al corazón y se muere. Cuando David se enteró que Nabal había muerto, exclamó: bendito sea el Señor, que me ha hecho justicia por la afrenta que recibí de Nabal. El Señor libró este siervo suyo de ese mal, pero hizo caer sobre Nabal su propia maldad. Entonces David envió un mensaje a Abigail proponiéndole matrimonio. De esta historia, que tiene cierto sentido, la última parte es lo que me quiero enfocar, porque quiero demostrar un patrón de vida en la vida de David. Um, de toda esta historia, lo que menos tiene sentido para mí es que cuando se muere ese señor y David se entera, de inmediato manda una delegación a decirle a la esposa de Nabal: ¿querés casarte conmigo? Completamente fuera de lugar. Pero Abigail tenía la fama de ser una mujer hermosa, y en la vida de David parece que ese patrón siempre le ha traído algún tipo de problema. David tenía una cierta promiscuidad como hombre, y vamos a verlo un poquito más adelante, pero quiero que se enfoquen en eso, en ese patrón de lo que pasa cuando David ve algo que le interesa. Um, la primera esposa de David es Mical, que es dada por esposa, se lo dan a él porque cuando él mata a Goliat, una de las cosas que Saúl ofrece como ofrenda por matar a la persona que estaba queriendo destituir a su ejército es casarse con una de sus hijas. Entonces David adquiere este derecho por haber matado a Goliat, y David no aceptó, diciendo que él no podía pagar el precio requerido y acostumbrado al padre de la novia por recibir una novia. Entonces Saúl le dice: bueno, no te preocupes por eso, tráeme los prepucios de 200 filisteos. Y el prepucio es la piel, para los que no saben, es la piel que queda cuando se hace una circuncisión de un hombre. Y eso es lo que le pide. Y David lo que hace es mata a 200 filisteos, les quita el prepucio y se los trae a Saúl como pago a cambio de casarse con Mical. Ahora Mical es la hermana de Jonatán, que es el hijo también de Saúl. Y esto va a tener una relevancia un poquito más al final. El punto es que David y ella nunca tuvieron hijos, nunca se llegaron a querer en sí. En sí hay más escrituras que dicen que Mical despreciaba a David que otra cosa. Y también me imagino que tenían sus razones para esto. Si ustedes leen la primera de Crónicas 15:39, al final del estudio le doy un poquito más de mi opinión sobre esta parte. Pero Betsabé, vamos a decir, probablemente es la más famosa de las esposas de David. Y como él la consigue a Betsabé, él ve desde su balcón, en un tiempo donde los reyes van a la guerra, David decide quedarse atrás y no va a pelear como debería. Y desde su balcón él ve que hay una mujer bañándose, y es una mujer hermosa, y lo atrae a David. Claro, no hay hombres en este tiempo en el pueblo, en la ciudad, porque están todos en la guerra. Y esta mujer es casada con Urías elitita. Y aquí cuando él ve a esta mujer y él sabe de quién es esposa, él tiene un par de encuentros, hace que traigan a Urías a él, lo emborracha porque quiere hacerlo pensar a David. Lo que pasa es que cuando ve a esta mujer, la manda a traer, se acuesta con ella queda embarazada, y cuando David se entera quiere hacer creer que el esposo mismo la embarazó. Entonces lo trae de la guerra a su palacio, lo emborracha y lo quiere mandar a la casa con su mujer para que ella pueda decirle: me embarazaste. Y él no va a saber porque estaba borracho, pero el problema es que Urías era muy leal, como ustedes saben, a David. Se queda en el palacio, no se va a su casa. Entonces David dice: voy a tener que hacer otra cosa con este hombre. Y lo que hace es lo pone al frente de la batalla, hace que lo pongan al frente de la batalla, y los soldados del frente toman un paso atrás. Para cuando los vienen a atacar, queda Urías solo en el frente y lo matan. Y lo que hace David es traerse a su mujer para la casa de él y hacerla su mujer, y así consigue a Betsabé. Aquí otra vez vemos que David tiene
esa promiscuidad malvada en su carácter, donde es capaz de, si el esposo no se murió para agarrarle a la mujer, yo mismo lo mato o lo hago matar si la mujer me interesa lo suficiente. Um, Antes de que le den a su esposa Mical, y esto pasa con David en presencia de Saúl, cuando estábamos hablando anteriormente, quiero volver un poquito a esto. Um, Aquí dice la Biblia que David todavía cargaba la cabeza de Goliat en su mano cuando fue a hablar con Saúl a decirle, hey, dame lo que me corresponde, aquí está la cabeza del filisteo. Esto es lo que pasa cuando se encuentra con Saúl en la primera de Samuel 18 del 1 al 4. En su primer encuentro con David, Jonatán se quita la armadura, la espada, la ropa que trae puesta y se la regala toda a David. Es una forma rara de responder para un príncipe, porque en sí su lanza, su escudo, su armadura son las cosas que lo hacen a él reconocible como príncipe. Y Jonatán, cuando ve a David, esta es la primera vez que él ve a David cuando aparece frente a Saúl, la reacción de Jonatán es regalarle todo lo que tiene y se queda sin ropa frente a él, dándole todo esto a David. David acepta las cosas que le da. Y Saúl se da cuenta poco después que David no tiene gran interés por Mical, pero sí tiene un interés en Jonatán. En la primera de Samuel 20, quiero que lean conmigo del capítulo 20, del 30 al 33, voy a leer aquí de mi computadora. Si ven que miro fuera de la cámara, estoy leyendo aquí mis notas para llevarlos a ustedes a las escrituras correctas. Dice, Jonatán y David inventan una historia, bueno, esto no dice la Biblia, esta es mi nota. Ellos inventan una historia aquí para que David pueda volver al reino de Saúl, porque Saúl lo está buscando para matarlo durante todo este tiempo. Saúl tiene un odio profundo por David debido a envidia y también a la relación que él tiene con su hijo, a la relación que él tiene con una de sus hijas. Todo es malo y Saúl lo único que quiere hacer es deshacerse de este hombre. En el versículo 30 dice, al oír esto, Saúl se enfureció con Jonatán, porque Jonatán está sentado a la mesa con él cenando, y le dice, papá, ¿por qué no dejamos que vuelva David? Mira, él tiene un problema con su familia, alguien murió o alguien está enfermo, necesitamos dejarlo entrar para que él pueda comunicarse, ir a visitar a su gente. Y Saúl no nació ayer, Saúl sabe que le están mintiendo, y se enoja con Jonatán, y él le dice esto a Jonatán. Le dice, hijo de mala madre, exclamó Saúl, ¿crees que no sé que eres muy amigo del hijo de Isaí? Para vergüenza tuya y para desgracia de tu madre. Mientras el hijo de Isaí viva en esta tierra, ni tú ni tu reino estarán seguros, así que manda a buscarlo y tráemelo para matarlo. ¿Y por qué ha de morir? Exclamó Jonatán. ¿Qué ha hecho mal? Por toda respuesta Saúl, por esta respuesta, perdón, Saúl le arrojó una lanza para herirlo. Así Jonatán se convenció de que su padre estaba decidido a matar a David. Enfurecido, Jonatán se levantó de la mesa y no quiso tomar parte en la comida el segundo día de la fiesta. Estaba muy afligido por su padre porque había insultado a David. Si ustedes leen esta historia varias veces y le prestan atención a lo que está diciendo, se van a dar cuenta de la conversación que Saúl tiene con Jonatán, donde él le dice, culpa a la madre de Jonatán por la forma en que Jonatán es. Y le dice, ¿crees que no me doy cuenta tu amistad con David? Que es para vergüenza tuya y para vergüenza de tu madre. Y aquí está aludiendo Saúl a una relación inapropiada entre Jonatán y David. Jonatán tampoco niega que hay algún tipo de relación entre ellos. Y si ustedes se ponen a mirar esta escritura en una forma moderna, donde me ha pasado dando consejería, que un muchacho homosexual se sienta con sus padres a hablar de su situación, a explicarle que es homosexual, parece un patrón que nunca cambia, aunque han pasado 2000 años, donde el padre se enoja con el muchacho por su tendencia sexual y culpa a la madre
diciendo es por tu madre que sos así y das vergüenza y traes vergüenza a la familia. Mientras sigas así nunca vas a llegar a nada, nunca vas a poder tener un buen trabajo, nunca vas a poder tener una familia. Y es la conversación que aquí notamos que Saúl está teniendo con Jonatán, enojado pero a la misma vez dándole consejos, diciéndole que deje esta situación vergonzosa que él tiene con David, sea la que sea, pero en mi opinión alude a una relación inapropiada entre dos hombres. Y hay una escritura que solidifica esto para mí, que está en Samuel, en la primera de Samuel 20. Quiero que lean conmigo del 41 al 42, donde dice, se levantó David a orar, David estaba acostado en su cama, ¿y quién estaba con él en esa cama? Era Jonatán. Si ustedes leen la historia, aquí en esta parte dice que ellos estaban juntos en una cama, David se levanta, se pone a orar, está llorando porque tiene que despedirse de Jonatán, y dice la Biblia que ellos se besan, se despiden porque ya no se van a volver a ver, y no pueden hacer nada por esa relación que ellos tienen. Y ellos hacen un pacto aquí de por vida. Y luego en la Biblia, un poquito después, ya que muere Jonatán en una batalla al lado de su padre, el hijo Mefiboset de Jonatán aparece a David, y David le da honor al pacto que hizo con Jonatán, en la unión entre ellos dos de por vida, y adopta a Mefiboset y lo trae a su casa y come a su mesa con el rey, cuando en estos tiempos lo lógico era lo que estaba haciendo Saúl, y lo que hacían todos los reyes es matar al hijo de tu enemigo que puede ser rey, no adoptarlo y darle todo lo que le pertenece, sino sacarlo del camino para que no haya competencia. David hace todo lo contrario debido a este pacto que él hace con Jonatán. El hecho de que la Biblia dice que estaban juntos en una cama, que despiertan juntos, que se besan para despedirse, los dos lloran porque no pueden seguir adelante con esta relación. Aquí es más que obvio para mí, leyendo las escrituras, que David no solo tenía una tendencia morbosa acerca de las mujeres, cuando a él le gustaba una mujer, hacía lo que quisiera para tenerla, sino que también en esta relación inapropiada con Jonatán, David demuestra tendencias bisexuales, posiblemente homosexuales. Y como les digo, es posible que en esta parte del estudio ustedes quieran decir, no, espérense, no hablen así del rey David, que es un hombre con el corazón igual a Dios. Quiero que sigan el estudio hasta el final. Es importante que escuchen toda la versión de este estudio y no la cierren a mitad del camino, porque hay información que es relevante para ayudar a las personas que están lidiando con su homosexualidad y a la misma vez quieren una relación con Cristo. El hijo de David parece haber heredado parte de la promiscuidad que tenía su padre, y fue también regido por las mujeres. Salomón, famoso por sus 700 esposas más sus 300 concubinas. Claro que Dios no permitía esto, eso es importante entenderlo, pero eso no le importaba a Salomón. Salomón hacía lo que él quería. Salomón le hacía altares a dioses como a Moloch, a Chemosh. Estos sacrificaban adultos y niños uno de ellos era un horno donde con los brazos extendidos se ponía un bebé y los brazos estaban levantados y el bebé rodaba para dentro del horno, y los quemaban vivos. Era parte de los sacrificios de estos dioses a los cuales Salomón le había hecho altares debido a sus esposas, que eran seguidoras de estos dioses porque no eran mujeres de Dios, sino que eran moabitas y de otros lugares. En la primera de Reyes 11 del 1 al 13 vamos a ver sobre las mujeres de Salomón. Ahora bien, además de casarse con la hija de Faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, todas ellas mujeres extranjeras, que procedían de naciones las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unan con ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón
para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor, su Dios, como lo había sido su padre David. Esto es interesante para mí, esta descripción de Salomón, porque a Dios se le apareció Salomón en persona 2 veces. ¿Cuántos quisiéramos, aunque sea oír la voz de Dios, no que se nos aparezca? Y a Salomón le dieron sabiduría, riquezas, lo más importante que es la habilidad de comprender una situación y tomar la decisión correcta. ¿Cuántos quisiéramos tener eso? No solo eso, sino que pudo ver a Dios 2 veces cara a cara. Y eso no fue suficiente para él. No fue suficiente para que durante toda su vida siguiera a Dios. A veces nosotros como cristianos pensamos, si Dios se me apareciera un día, yo no tendría el valor de irme de la iglesia o de no seguirlo más, o de ser promiscuo, de vivir mi vida de cierta forma. Pero con el ejemplo de Salomón, que es una persona igual que nosotros, nos damos cuenta que a veces tener la mayor sabiduría, ser millonarios, que Dios se aparezca y le hable a uno, no es suficiente para que una persona se arrepienta y tenga el corazón en el lugar derecho. Y Salomón definitivamente es salvo en cuestiones bíblicas, y también lo fue David, porque Dios lo levanta a David de tal manera que dice Salomón algunas veces dejó su camino de seguir a Dios y no lo hizo como lo hizo su padre David. Pero yo pienso que si nos ponemos a pensar, cuando él estaba maquinando en su cabeza la forma de matar a Urías elitita, que era un buen hombre, me imagino que en ese momento había dejado a Dios en su corazón, pero de esa manera la Biblia no lo reconoce. ¿Y por qué digo yo esto? Bueno, Jesús dice en varios evangelios a los fariseos, yo soy mayor que Salomón, alguien mayor que Salomón está aquí. Salomón estaba en un lugar alto, no solamente con los judíos, sino en la vista de Jesús. Ok, tienen a Salomón, perfecto, pero ahora hay alguien mayor que Salomón, como diciendo, Salomón es increíble, pero yo soy mejor. Y en la vista de Dios, la relación entre Salomón y Dios, y David y Dios, nunca cambia, aunque estas personas tenían clarísimamente defectos horribles que ahora yo no podría decir que tengo mis defectos, pero nunca mataría a un tipo para quedarme con su mujer. Son ciertas cosas que uno mira y dice, wow, ¿cómo es que esto funciona en la Biblia? Y Jesús, yo pienso que no se compararía con una persona a quien él mismo mandó al infierno. O sea que obviamente Salomón y David tienen que ser salvos. No hay ninguna duda en mi mente que lo son. Pero lo que quiero explicar es, y que vean, es la cierta promiscuidad y el patrón de promiscuidad en la vida de estas dos personas en particular. De David la Biblia dice que era un hombre con un corazón como el de Dios. Y a veces leyendo ciertas partes de la vida de David es difícil ver eso. Y entender. Con esta evidencia de este ejemplo, vemos que él fue aprobado por Dios y hizo diferencia en ellos para que Dios los alabara y los tuviera en un lugar. El problema con esto es que nosotros vemos a las personas y notamos sus defectos, y Dios ve a las personas y nota sus virtudes. En eso somos nosotros diferentes con Dios, y eso cae específica y pesadamente sobre las personas homosexuales contemporáneas a nosotros ahora, donde nosotros, cuando observamos a esas personas, tenemos una tendencia como personas a mirar todos sus defectos y no ver ninguna de sus virtudes, y eso pone un velo o cega a que nosotros podamos abrir una puerta de posibilidad y pensar, esta persona también puede ser salva, no importan sus defectos. Lean conmigo Segunda de Crónicas 7, en el versículo 14, dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humillara y orara y me buscara y abandonara su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra.
Si es pecado ser homosexual, pero no es un pecado mayor o peor que otro. Dios deja claro que quien se arrepiente es perdonado y si abandona su mala conducta. Entonces aquí nos está hablando en particular de algo específico que nosotros tenemos que hacer para lidiar con una persona que quiere saber más de esto, pero está pasando por el pecado de la homosexualidad, donde es un pecado igual que cualquier otro. Cuando usted discrimina a un homosexual, el que tiene que arrepentirse no es él, el que tiene que arrepentirse es usted, porque el que se da golpes de pecho no entra al cielo, sino el que tiene humildad y es capaz de mirarse a sí mismo en un espejo y ver su reflexión como es el hombre que es justificado frente a Dios. Algunos dicen que es mejor ejemplo, qué mejor ejemplo de que Dios odia a los homosexuales que la destrucción de Sodoma y Gomorra. Es una de las escrituras más populares de las personas que fomentan el odio contra la homosexualidad. Pero para que no anden adivinando, quiero que lean algo conmigo para ver lo que dice la Biblia, porque la Biblia explica por qué se destruye Sodoma y Gomorra. En Ezequiel 16, del 49 al 51 dice, tu hermana Sodoma y sus aldeas pecaron de soberbia, de gulia, de apatía e indiferencia hacia el pobre y el indigente. Se creían superiores a las otras. En mi presencia se entregaron a prácticas repugnantes. Por eso, tal como los has visto, los he destruido. Pero ni Samaria ni sus aldeas cometieron la mitad de tus pecados. Tú te entregaste a más prácticas repugnantes que ellas, haciendo que ellas parecieran justas en comparación contigo. Aquí está Dios hablando directamente con Israel y diciéndole, mira, soberbia, gula, apatía, indiferencia a los pobres y al indigente, creerte mejor que los demás, esas son las cosas que te han destruido, que han destruido a Sodoma. En ninguna parte dice aquí homosexualidad. Aunque nosotros sacamos la palabra sodomía de el nombre de esta ciudad Sodoma, por eso atribuimos la homosexualidad a la destrucción de esta ciudad, pero no es la razón por la que Dios la destruyó, y es importante que entiendan esto. ¿Por qué la gente se confunde por Lot? Y vamos a hablar un poquito de eso ahora, pero es importante que entiendas, no te creas mejor que un homosexual porque no sos homosexual. Asegúrate que los pobres estén bien cuidados, que el indigente o la persona que vive en la calle y no puede con su vida tenga alguien que le dé una mano, que lo ayude. Y cuántas veces nosotros mismos tenemos problemas con estos pecados que aquí se leen de soberbia. Cuando hablamos con una persona que está en necesidad, especialmente un homosexual en necesidad espiritual, cuánta soberbia hay en Facebook donde las personas ponen arrepiéntanse, no se nace homosexual, maten a todos los homosexuales, pónganlos a todos en una isla. Esa es la soberbia que destruyó a Sodoma y te va a destruir a ti también. No, para salvarte el suspenso. Si no te arrepentís de tu pecado, Dios no te va a salvar. Y a mí no me importa cuánto alguien lee la Biblia, si lo que lee no cambia su vida, no lo aplica a su vida diaria ni le presta atención, eso no te va a salvar. Y eso no salvó tampoco a Sodoma. Y aquí Dios dice, tú haces cosas más repugnantes que ellos. Y haces que la destrucción de Sodoma parezca justicia en comparación con tu vida. Entonces hay que tener mucho cuidado como uno ve esas cosas. Díganme si todavía opinan que la ciudad de Sodoma y Gomorra fue destruida por homosexualidad después de leer estas escrituras. Las escrituras dicen que hombres y mujeres y niños, cuando habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra, llegaron a la puerta de Lot, donde estaban dos ángeles dentro de su casa, para querer quitar a los hombres de dentro de la casa y violarlos. No dice que solo hombres estaban ahí, estaban todos ahí, todos los géneros estaban ahí. Esto no es homosexualidad, esto es una violación colectiva pública. No tiene nada que ver con homosexualidad. Homosexualidad iba a tomar parte de ello, pero también había mujeres y niños ahí. Lean conmigo Lucas 18 del 9 al 14, dice, algunos que confiados en sí mismos se creían justos y se despreciaban y despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola.
dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos que está acá al lado mío. Ayuno 2 veces por semana y doy una décima parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera llegó al altar a orar, estaba orando a pasos del altar. Ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Les digo, dice Jesús, que éste y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, porque todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. ¿Alguna vez escucharon que Dios le decía a los fariseos: las prostitutas y los coleccionistas de taxes están entrando al reino de los cielos antes que ustedes? Esto es lo mismo para nosotros ahora. Les garantizo bíblicamente, con la autoridad que Dios me da, que hay homosexuales que tienen mejor corazón que muchos de los cristianos que los critican. Y pobrecitas de esas personas que tengan que pararse frente a Dios dándose golpes de pecho y pidiendo perdón, y que nosotros mismos, que somos a los que Dios nos ha dado la salvación, negarles la entrada al cielo porque nos creemos mejores que ellos. Solo porque son personajes bíblicos no significa que no eran humanos y que no pecaban. Pedro engañó a Jesús. Jesús fue entregado por su amigo Judas. Abraham mintió sobre la relación que tenía con su esposa para que no lo maten. Los hijos de Zebedeo querían matar a una ciudad completa trayendo fuego del cielo, como se destruyó a Sodoma y a Gomorra. Prácticamente todos los apóstoles tenían cola que le pisen, como quien dice, de alguna manera, en su forma de comportarse. Pablo mismo fue entregado a un demonio para que lo mantuviera humilde. Tenemos tantas y tantas ejemplos en la Biblia que demuestran que el cristiano lo único que tiene es gracia. El resto es lo que somos nosotros. Si no fuera por la misericordia de Dios, estábamos todos muertos. No me importa cuántos años tenga usted de cristiano, ni la persona con la que usted está hablando. Lo único que importa aquí es que la gracia de Dios es la que nos lleva a donde estamos, tanto como a Salomón y David la gracia de Dios los llevó al cielo. Ahora, para las personas que tienen los problemas con la homosexualidad, una de las frases más célebres que yo no elegí ser homosexual. Déjenme contestarle eso de una manera más fácil. Yo no elegí ser heterosexual tampoco, pero no quiere decir que porque a mí me atraen las mujeres, me voy a acostar con cada mujer que vea o voy a tener relaciones extramaritales porque yo no elegí ser heterosexual. Eso no excusa a nadie. Si es homosexual, es homosexual. Si usted piensa que Dios lo hizo homosexual, perfecto. A mí Dios me hizo heterosexual. Pero lo que te voy a decir es que eso no te excusa a vivir una vida activa teniendo relaciones sexuales con hombres o con mujeres, para las lesbianas, diciendo que así es como Dios te hizo, por tanto voy a ejercer esta vida que Dios me dio. No es correcto. Si todos pensáramos así, los heterosexuales andaríamos todos engañando a nuestras esposas cada vez que tuviéramos la oportunidad, porque así nos hizo Dios. Por tanto, quiere decir que si Dios me hizo heterosexual, Él está de acuerdo con que yo peque. La Biblia claramente dice, sí, David mató a una persona para quedarse con su esposa, pero lea usted el Salmo 53, lea el Salmo 51, lea el Salmo 22, lea los salmos en general y va a ver el corazón arrepentido de David porque se da cuenta de lo que hizo. Muy, muy diferente el pecar y arrepentirse, el pecar al pecar y justificar que si esta es mi situación, Dios me hizo un asesino, por tanto voy a matar personas. No se confunda, Dios no está de acuerdo. Y punto. Ahora, adulterio, bigamia, homosexualidad, lesbianismo, son pecados de los cuales hay que arrepentirse. No hay que darle vuelta a la situación, no hay que ponerse a pensar si será o no será. Así es. Los pecados ahí están, la gracia de Dios está ahí para que nosotros la tengamos cuando la necesitamos, pero no quiere decir que la persona
homosexual tiene el derecho a ejercer homosexualidad simplemente porque así me hizo Dios. Todos tenemos batallas con que pelear todos los días y todos tenemos que poder elegir lo que es correcto, que es seguir las instrucciones de Dios. Y la Biblia claramente dice que el hombre que se acuesta con otro hombre no va a entrar al reino de los cielos. Y no son reglas que nosotros hacemos. Yo, por ejemplo, he tenido estudios bíblicos desde prácticamente que me hice cristiano, con personas que han sido homosexuales y quisieron cambiar su vida. Uno de mis mejores amigos, Reagan, él murió y murió de SIDA, pero él estudió la Biblia, se arrepintió, y mientras nosotros éramos roommates, ahí por el año 90 o 91, él murió. Y yo les puedo decir que él fue una persona que se arrepintió, y estoy seguro con todo lo que yo siento y creo en Dios, que él terminó en el regazo de Dios porque se arrepintió, eligió vivir una vida de cristiano. ¿Le dejaron de atraer los hombres? No, pero no ejerció esos deseos, sino que respetó las reglas de Dios. Y para ustedes que tienen que, en algún momento van a tener que sentarse con una persona que es homosexual y hablarles de la gracia que Dios da, recuerden que la gracia es para todo pecado. También piense que Dios dice que Jesús fue tentado en todas formas, igual que como somos nosotros tentados ahora. Y para los que puedan con esta información, también en atracción homosexual, yo pienso que fue una parte de la tentación de Jesús a la que Jesús hizo a un lado. Posiblemente como fue atraído con ser millonario, como dice la Biblia, el diablo le ofreció todos los reinos del mundo. Con mujeres, me imagino que con la popularidad de Jesús no le faltarían mujeres a las que él pudiera estar atraído, pero jamás pecó. Y eso es lo importante. ¿Por qué? Porque la tentación no es pecado y la Biblia deja eso claro. O sea que cuando estudien con una persona que está pasando por un problema difícil con su homosexualidad o lidiando con homosexualidad, es igual que cuando están hablando con una persona que hizo drogas y tiene el deseo físico de hacer drogas, o era borracho y tiene el deseo físico de tomar alcohol, o cualquier otro pecado de este tipo. Todos son iguales en los ojos de Dios, todos tenemos la misma oportunidad, todos tenemos que caer arrodillados frente a Él, pedir perdón y seguir el camino que Él marca, y eso garantiza nuestra salvación, no importa cuál sea el pecado que traemos con nosotros. Gracias por escuchar, gracias por estar conmigo hoy. Les pido que estudien y oren antes de hablar con una persona de este tipo, o si no, encuentren una persona espiritual que los pueda ayudar a llevar a estas personas a los pies de Dios, porque todos necesitamos su gracia. Que Dios los bendiga.